The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola a todos y a todas, un placer saludarles nuevamente en el capítulo IAS España. Estamos otra vez con el programa La Confianza y en esta vez pues vamos a dedicar al tema del emprendimiento y sus metas, cómo se llega al emprendimiento y qué metas se han conseguido, ¿no? Y en este caso tenemos en el capítulo dos grandes emprendedoras venezolanas que, bueno, están aquí, jóvenes ellas aquí para ver cómo su vida ha transcurrido con el emprendimiento. Ella es Melanie Miskiewicz. ¿Qué tal, Melanie? Hola José, gracias por la invitación. Muy bien, Melanie. Y por otro lado, Kim Carlotti. Hola, Kim. ¿Cómo te Hola, ¿qué encuentras? tal? Bien, bien. Gracias por la Bien. invitación también. Pues mira, en este principio yo pensaba decir a la gente que nos escucha un poco quiénes sois, pero me gustaría que nos trajerais un poco quiénes sois vosotras, qué habéis hecho, que en el tema de emprendimiento hay quien está pensando en su amplio currículum lo que ha hecho, ¿no? Que la veo. Pero bueno, un poco para un poco engranar ya lo que es la conversación, lo que habéis hecho con el tema del emprendimiento o qué habéis hecho en este caso, no sé, Kim, en tu caso, pues bueno, ¿qué has hecho así un poquito que la gente que nos Eh, escucha sepa de algo de ti? bueno, yo originalmente, yo he hecho todo al revés. Usualmente la gente empieza trabajando en un sitio y después se va al lado del emprendimiento y yo lo hice al revés. O sea, yo apenas terminé la universidad, bueno, desde que estaba en la universidad empecé un emprendimiento. Originalmente yo tenía era una empresa de importaciones y exportaciones, después o sea, lo especializamos a que fuera como una incubadora de marcas y agarrando experiencia de incubar varias marcas, incubamos nuestra propia marca. Entonces creamos una compañía que hacía iluminación ecológica, hacíamos iluminación con restos de maíz. Y bueno, gracias a ese emprendimiento, pues nada, tuvimos premios, cosas, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el 2017 yo quedo embarazada, tengo un embarazo además de alto riesgo y una de las cosas que me piden hacer para conservar mi vida y la de mi bebé es como reducir el estrés. Y reducir el estrés era reducir, obviamente, horas de trabajo, todas las cosas que yo hacía, etcétera, etcétera. Y más o menos coincide que en esa época en la que yo quedé embarazada, era un año que yo me iba a tomar sabático. ¿Ok? Yo me había planificado para decir, me quiero tomar un año sabático porque no estoy muy segura de a dónde estamos yendo, de si yo estoy feliz con mi vida, etcétera, etcétera. Ojo, eso de hecho parte de un día que fui, o sea, mi papá es coach, estaba haciendo una certificación, yo me meto en la certificación porque es algo que me llama la atención y hago la rueda de la vida y la rueda de la vida, o sea, lo único que tenía alto era trabajo, o sea, el área laboral, el área financiera y el área de la pareja. En retrospectiva también veo que el área de la pareja estaba alto porque yo trabajaba con mi pareja, era mi socio, ¿ok? Pero o sea, si yo no hubiera trabajado con él, el área de la pareja también hubiera estado súper bajo y ahí me empiezo a cuestionar un montón de cosas, incluso o sea, llegamos en un punto en el que nos estaban ofreciendo rondas de inversión, mudense a San Francisco porque es una compañía tecnológica, no sé qué, etcétera, etcétera, y yo decía, no sé cuánto quiero continuar a esto, ¿no? Entonces, quedo embarazada,
y empiezo a reducir un poco, o sea, nivel operacional, etcétera, etcétera. En el 2018 me divorcio y digo, bueno, ahora soy mamá, y tener un emprendimiento es como tener un hijo. Entonces, tener gemelos en ese momento para mí era, honestamente, me dan cero ganas de hacer esto. Y dije, bueno, como mis habilidades de emprendedora pueden ser súper útiles en el mundo empresarial. Y al final, bueno, terminé en el área del emprendimiento social y hoy en día, o sea, han pasado muchas cosas, etcétera, etcétera, pero hoy en día trabajo para una compañía que se llama Bridge for Billions, es una empresa social y básicamente nosotros diseñamos y les organizamos los programas de emprendimiento a compañías como Coca-Cola, como Visa, con sus fondos de responsabilidad social y también a organizaciones de desarrollo, por ejemplo, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, sigo siendo como emprendedora de espíritu. Es verdad que estoy en una figura en la que en mi día a día aplico todo esto de emprendimiento, pero soy empleada, entre comillas, y lo que hago es poder ayudar a otros emprendedores a emprender. Curioso, muy interesante. O sea, que está en un tema también de innovación y emprendimiento social, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Mm, me gusta eso. Tema que se ha tocado también aquí un poco en el capítulo a través de algunos podcasts que hemos hecho. Melanie, en tu caso, ¿qué nos puedes contar aquí para quien nos escucha? Bueno, voy a hacer un resumen también. Yo soy contador público de profesión y apenas me gradué comencé a trabajar en una firma de auditoría y escuchando a Kimberly siento que hay como momentos que son como que te empiezas a hacer preguntas de esto es realmente lo que yo quiero, ¿no? Y cuando estaba en la firma era una Big Four y era como el sueño de todo profesional, pero me hice esa pregunta, ¿esto es realmente lo que quiero? Y de hecho, en una oportunidad alguien me preguntó, mira cómo está tu jefa y pregúntate si quieres estar en un futuro así. Y eran jornadas hasta la 1, 2 de la mañana, era como normal. Y yo decía, no quiero estar allí. Entonces, bueno, luego pasé a tener un negocio que básicamente fue el que tuve durante 10, 11 años aproximadamente. Pero no solamente teníamos el negocio, sino que también siempre estuvimos involucrados con proyectos de emprendimiento, club de emprendedores, cámara de comercio. También en ese tiempo desarrollé un negocio multinivel por 6 años, de lo cual aprendí muchísimo. Y, y bueno, hasta que toca el momento de emigrar, llego aquí a España y bueno, ahora estoy trabajando en una empresa, pero paralelamente desarrollando proyectos que me puedan mantener conectada con ese espíritu emprendedor y bueno, desarrollando proyectos paralelos que estén siempre conectados con esto, ¿no? Del emprendimiento, de los negocios y bueno, básicamente eso. Una cosa que, mm, como venezolanas que sois, también creo que eso ha influido un poco vuestra cultura, ¿no? Porque quizás en Venezuela se emprenda mucho más que aquí en España, ¿puede ser también? ¿Cómo lo Yo ves? creo que tiene, yo creo que tiene mucho que ver porque, a ver, como mencioné antes, yo tengo una hija. Mi hija el año pasado, yo estaba organizando un evento y tenía unas chapitas que se ponían aquí para los asistentes del evento y las compré en blanco porque vienen con un mecanismo que tú puedes sacar la parte de atrás, imprimes lo que necesitas y le pones la cuestión. Mi hija las vio y o sea, apenas las vio se enamoró y dijo, yo esto lo puedo decorar, lo puedo pintar, lo puedo diseñar y lo quiero vender. Y yo así como, ok, entonces literalmente fue como, le dije, me parece perfecto y tuvimos que hablar un poco de costos, o sea, porque ella me dijo, no, las vendo y me voy a hacer millonaria. Y yo, no, ya va, espérate, yo compré la materia prima, o sea, yo soy tu inversionista, Ujú. esto me costó tanto, me tienes que devolver tanto, tal. Y me dijo, bueno, perfecto, pero la veía yo así de, bueno, incluso fue pero intenso que no te puedo explicar. Y yo le decía, pero ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Sabes? Porque yo dije, nada, es que quiero un juguete y
no sé, es eso, entonces tal vez la solución a esto es otra cosa, ¿no? Y me decía, no, es que con el dinero voy a comprar más chapas, voy a hacer más chapas y voy a vender más. Y yo decía, Visión, ay Dios visión. mío, los genes, o sea, los genes aquí, por favor, señor. Entonces, bueno, el tema está en que, a ver, bueno, era tanto así que yo le dije, ¿qué pasa si yo te hago unos videos para mis historias de Instagram y los vendes por ahí? Me dijo, no, 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 yo quiero salir a la calle y hablar con la gente. O sea, ella quería poner una mesa en un parque con un mantel, poner sus cosas y hablar con la gente y vendérselo. Y yo decía, no sé qué está pasando, tiene 5 años. El tema está en que, bueno, se fue súper emocionada al colegio con esta idea y le empezó a hablar a los amigos, le mostró a su maestra las chapas que estaba haciendo, no sé qué. Y un par de días después me topo con la maestra y me dice, oye, quiero hablar algo contigo, no te lo vayas a tomar a mal, sabes, como y tal, pero tienes que tener cuidado con esto porque esto no es nada común. O sea, de hecho, te pueden llamar a servicios sociales, esto si acaso se puede hacer en algunos pueblos en verano, tal. Y yo le dije, vale, me parece perfectamente bien. De hecho, yo también fui a mi oficina y le pregunté a mis amigos españoles, epa, ¿qué con esto? Y me dijeron un poco eso de, si acaso en verano, en algunos pueblos, etcétera, pero la verdad, esto no existe. Y claro, eso yo lo decía, o sea, obviamente trabajando en emprendimiento, nosotros hacemos estudios aquí en varios sitios y nos hemos dado cuenta que aquí a la gente le cuesta muchísimo emprender y le cuesta más que todo ni siquiera a nivel de facilidad para emprender. Sí, sí siento que hay como de repente podrían haber más leyes que fomenten el emprendimiento, pero siento que lo que más cuesta es a nivel de mentalidad. O Mm. sea, de aferrarse a la incertidumbre, decir yo voy a hacer esto, etcétera, etcétera, e incluso a nivel bancario, a nivel de sistema, es muy así, ¿no? Y lo comparo conmigo cuando era pequeña, que yo más o menos tenía un poquito más de edad que Agatha, tenía como 6, 7 más o menos. Yo también empecé mi primer negocio. Yo hacía pulseras, las llevaba al colegio, las vendía, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí nadie me decía nada. Sí es verdad que en algún momento los del colegio hablaron con mis papás de, oye, es que esto, eh, sabes, nos causa un poquito de ruido y tal. Y mis papás le dijeron, bueno, pero ¿hay algún problema? O sea, como muy puntual. No, bueno, la verdad es que no. Y mis papás me dijeron, anda. O sea, y era súper normal hacer eso y era, o sea, había gente que en algún momento hacía tortas y las vendía, ¿sabes? No era, socialmente era mucho más aceptado y podías empezar cuando tú quisieras y no tenía como este, oye, ten cuidado, no, esto no, no lo sé. También me gustaría saber qué opinas tú, porque no sé si, o sea, cómo lo ves tú de si realmente es así. Sí, sí, bueno, aquí en España, bueno, el tema también es su cultura, ¿no? También lo que ven los hijos, ¿no? A veces como ven sus padres, lo que hacen, y eso le influye, le inspira también a ellos, ¿no? Y se sienten un poco identificados, pero quizás aquí en España sea, por eso he dicho lo del tema de Venezuela, que ya conozco a través de numerosos gente venezolana que he tenido contacto con ellos. El tema del emprendimiento en Venezuela es mucho más, está mucho más empoderado que aquí en España. Aquí quizás haya muchas creencias, ¿no? Muchas creencias de que sí hay esto de dificultades por este lado, por aquello, que decir Mm, políticamente, bancariamente, como has dicho. Entonces, al final se acomodan a estar en una organización y no avanzan o no, y muchos no consiguen su propósito de vida, lo que inspira, y muchas veces están hasta un estado en sus empresas, que están llevando una vida que no desean, ¿no? No contemplan su futuro. No sé, Melanie, en este caso, tú, por ejemplo, que ya que estás también aquí, ¿con cuáles trabas, por ejemplo, te has encontrado porque sé que has tenido tu emprendimiento en Venezuela, has llegado aquí, estás trabajando para otra organización, y que estás también en esa búsqueda y continuación de tu propósito de vida, de tu emprendimiento? ¿Con qué trabas principalmente te has encontrado también aquí? ¿Qué has palpado en España? Sí, por ejemplo, bueno, rescatando un poco como que la experiencia en Venezuela, yo tengo un dicho que nada hace el hombre que no sea por necesidad. Y yo creo que nosotros
realmente somos emprendedores por Mm. pura necesidad, ¿no? Es así como que una persona en Venezuela con un salario de una empresa, pues no cubre todas sus necesidades. Mm, Entonces, esa situación te hace buscar ingresos de otra manera. Mira, ¿cómo, qué es eso adicional que puedo hacer para poder completar ese salario y poder vivir bien, ¿no? Y ahora que hablas de esas trabas, justamente, por ejemplo, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay unos viveros de emprendimiento, ¿no? Y te dan capacitaciones en cuanto a emprendimiento, pero entonces tienen una particularidad, que todas las capacitaciones son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, la pregunta que yo me hago es decir, que el mensaje que tú me estás dando a mí como gobierno es que si yo tengo un trabajo, yo no puedo emprender, porque yo en ese horario yo no puedo ir a ninguna capacitación porque yo estoy cumpliendo un horario de trabajo. sí. Entonces, y les he preguntado, ¿tienen algún programa, algo que sea online o que sea los fines de semana? No, no lo Ujú, hay. Y por ejemplo, yo que los viernes tengo las tardes libres, pues tampoco, porque trabajan hasta las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el mensaje que realmente tú me estás dando? Y creo que son eso, no hay herramientas realmente desde mi punto de vista. Probablemente yo las desconozca o simplemente estoy errada, pero yo no he conseguido y que he estado en esa búsqueda intencional de buscar herramientas para poder desarrollar un emprendimiento y todo esto, y la verdad es que no están así como muy a la mano, eso por un lado. Y por otro lado, pues no hay como cultura, ¿no? Porque en ese sentido es como teniendo un trabajo, pues ya cubro todas mis necesidades, entonces la verdad es que no tengo una necesidad de hacer algo adicional o de buscar emprender. Y definitivamente las leyes tampoco juegan a tu favor. Los impuestos no juegan a tu favor tampoco. Entonces, no existe. Yo recuerdo que, fíjate que una vez cuando ejercía la auditoría, había un impuesto en Venezuela que se llamaba el impuesto por las nuevas inversiones. Y el gobierno le daba dinero a las empresas para que invirtieran en su propia empresa, ni siquiera en gobierno ni en nada. Es decir, si tú hacías zapatos y tú comprabas una máquina y esa máquina hacía que tú en vez de hacer un zapato en una hora pudieses hacer 100 zapatos, el gobierno te financiaba esa máquina libre de impuesto, tú te la podías traer, no ibas a pagar nada en aduanas, o sea, estaba libre de impuesto y para que tú pudieses generar más. Entonces, claro, son políticas que impulsan realmente y que apoyan al emprendedor y al empresario, que, como te digo, quizás yo las desconozco, pero hasta los momentos no las he visto. ujú. ¿Crees que se podría hacer algo diferente? Bueno, en el sentido de os estáis encontrando o estás encontrando con ciertas trabas, ¿no? Pero habéis tenido, o estáis siendo emprendedoras, habéis tenido experiencia también en Venezuela. Algo que allí sirva que a vosotras, aquí en España, como emprendedoras, con esos recursos que vosotros tenéis, podéis llevar a cabo ese emprendimiento, que la gente crea que aquí se puede llevar a cabo, sobre todo con esa mirada de la gente que migra, que viene aquí de Venezuela. ¿Crees desde Sí, el punto de yo vista creo creativo? que nosotros somos como que, mira, si por aquí no es, yo busco la tangente, ¿no? Siempre dentro del marco legal y todo, pero como que Qué buena aclaración, hago la importante, aclaración, importante. hago la Sí, sí, aclaración. sí, lo cortaremos, lo Pero cortaremos. no, pero sí es así como que si se nos presenta un obstáculo, como que, bueno, nos vamos por aquí o buscamos otras maneras, porque como estamos acostumbrados a tantos obstáculos y a tantas trabas y a tantos peros, creo que desarrollamos esa habilidad de decir, bueno, no fue de esta manera, pero hay otra manera. Y creo
que esa, por ejemplo, esa es mi actitud ahora en estos momentos, como decir, mira, no puedo participar en estos viveros de emprendimiento, pero hacerme la pregunta, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer para capacitarme? ¿Qué sí herramientas tengo para poder sumar a lo que quiero alcanzar? Y creo que esa puede ser una actitud que adoptemos de allá y que podamos traer acá. Ujú. Mm, En tu Bueno, caso, en mi Kim. caso, o sea, no sé si realmente responde exactamente a lo que nos estás preguntando, pero sí hay algo que pienso que la diversidad siempre es un aporte, ¿no? Entonces, eso de que alguien te cuestione las ideas o sea, y ojo, no sé si necesariamente aplican en emprendimiento nada más, sino a nivel general, ¿ok? La diversidad siempre es un aporte, que alguien pueda venir, oye, mira, yo esto lo hacía de esta otra forma, ¿ok? Mm, ¿Qué pasa si, o sea, la forma en la que tú lo estás haciendo funciona o tal vez a veces, mira, es tan fácil como compararlo con gastronomía, ¿ok? Hoy en día a los venezolanos nos encanta la comida española y muchos de los españoles les encanta ir a comer comida venezolana. Y simplemente la variedad trae riqueza. Y lo mismo pasa en el ámbito del emprendimiento. O sea, probablemente hay servicios que nosotros teníamos allá que los podemos traer acá, que funcionan de maravilla. Podemos ser o sea, estos emprendimientos también pueden ser un vehículo cultural para que conozcas otras cosas. De hecho, por ejemplo, las arepas, para las personas que no pueden comer gluten, han sido una cosa increíble. ¿Ok? mm, Entonces, toda esta diversidad siempre trae innovación de una forma u otra, sea a nivel empresarial, sea a nivel nada más de emprendimiento, a nivel social, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, más allá de, o sea, la traba o lo que sea, yo creo que simplemente el hecho de ser diferente ya aporta algo a lo que sea que tú toques, ¿ok? En el sentido de yo vengo con esta experiencia y la puedo comparar con esta y fíjate, esto no es exactamente lo mismo, pero te puedo hacer estas recomendaciones. Y ahí yo creo que se crean cosas bien interesantes que finalmente le sirven a la sociedad en general. O sea, más allá de solamente del emprendimiento o de qué es lo que yo puedo hacer o sea, como emprendedor, ¿no? De estas son las cosas que yo puedo traer. Hay muchísimas cosas en muchísimos niveles que realmente podemos traer a través de la diversidad. mm. Y eso, Kim, lo que acabas de traer también, eso y traer cosas nuevas, ideas nuevas que la gente no se había planteado, inspira a otras personas, ¿no? A ver cosas, Claro, inspira a que salgan de esa zona oye, mira, no lo había visto así, me inspira a seguir hacia adelante y me motiva, ¿no? Pero, eh, sí, sí, Kim. no, no, es que te iba a decir que justamente la innovación es una simbiosis. Mm, ¿Ok? ¿En qué sentido? En que digamos que, bueno, a ver, es que estoy tratando de buscar como un ejemplo en particular, no se me ocurre ninguno, pero es como que tú digas, mira, yo soy José y hago mi desayuno de esta forma, ¿verdad? Y digamos que es un croissant solo. Y de repente yo vengo y digo, el croissant le podemos poner jamón. Y viene Melanie y dice, el croissant le podemos poner queso. Y resulta que nosotros tres somos el equipo que arma el desayuno y uno de nosotros dice, ah, mira, con estas tres cosas que ya hemos ido avanzando, resulta que la combinación de dulce y salado es súper interesante. Entonces, ¿qué pasa si este croissant encima tiene, no sé, un poco de melaza? ¿No? Entonces, realmente lo que permite la innovación es que no es que tú lo tomes y después te olvides, sino que entre todos vamos construyendo sobre eso. Si tú ves la evolución tecnológica, pasa así. Es decir, WhatsApp era una forma, después fue evolucionando y es como que todo el mundo le va poniendo un poco. Entonces, mientras, más allá de eso de, bueno, es que esto te trae algo nuevo, no, 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 es que la innovación es una simbiosis. O mm, sea, porque cuando tú ves una forma nueva de hacer algo, ya tú no eres la misma persona. Entonces, eso te da otras perspectivas para seguir innovando sobre lo que está pasando. Entonces, mientras más ese ritmo pase,
mejor va a ser el ciclo de innovación, más rico va a ser, más experiencias va a tener, y yo creo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar realmente. Mm. Fíjate, estamos hablando de inspiración de esas ideas de cultura, de venir de un lugar a otro, inspirar a otras personas, pero realmente, ¿quién les inspira a vosotras? Melanie, en tu caso, por ejemplo. Uy, esa pregunta está difícil. Em, ¿En dónde busco inspiración? ¿O quién me inspira? A mí me gustan mucho las historias de superación sin mencionar una específica, ¿no? Y no tiene que ser como que alguien famoso o sí, pero si tienen en común esa línea de que venías de un punto o estás en un punto y ahora te encuentras en otro, eso a mí me inspira, ¿no? Ya sea si es empresarial, me gusta mucho más, pero desde cualquier punto de vista, ¿no? Como ver el proceso que ha tenido una persona en poder estar de un punto a otro. A mí esas historias y esas personas me inspiran bastante. Mm. Yo estoy así como pensando y ¿O quién te inspiró realmente? ¿Quién también te no, inspiró? no, es que para mí como que la inspiración es más como un estado mental y creo que Eh, tiene que ver con un estado de observación. O sea, mm, no sé cómo explicártelo, no es necesariamente que yo me alimente de... O sea, sí es verdad que a veces veo historias como inspiradoras o lo que sea, pero para mí es más como un estado meditativo, la inspiración. Entonces, no sé, por ejemplo, hace unos días mi hija terminó de coser una muñeca y ese acto me inspiró porque fue un regalo que de hecho Melanie le hizo hace como un año y la empezaron y a ella le costaba mucho, se frustraba. Literalmente esa muñeca pasó un mes, un año en Casi un el año. closet. Ella a veces la sacaba, le daba un par de puntadas, la volvía a guardar, no sé qué. Y resulta que hace un par de días, no sé, se inspiró, vino y la empezó a coser. Hizo, o sea, literalmente en un año había hecho como 10% de la muñeca y en 3 días, en los raticos que tenía libres después del cole, la terminó. Entonces yo dije, qué increíble que es que el conocimiento le hizo clic. O claro. sea, cuando nosotros le tratamos de enseñar a hacer esto, tal vez ella no tenía la dexteridad, no tenía la madurez o la capacidad de concentración, lo que fuera, pero ella estaba atenta. Y eso le pareció, o sea, aunque nosotros pensamos, no, es que no, ella estaba atenta. Y de repente un día el conocimiento le hizo clic, tenía la dexteridad, la madurez para sentarse concentradamente y la terminó. Entonces, eso para mí fue como que, wow, o sea, fíjate que a veces tratamos de empujar los procesos, no sé qué, y para mí eso fue un momento inspirador. Así como a veces, no sé, me siento a ver los árboles y me parece inspirador, o a veces leo un libro y es así. Entonces, para mí creo que la inspiración es más como un estado mental, como reflexivo o de observación, en el que tú dices, oye, qué bonito esto, no sé qué. Y si hablamos como a nivel de emprendimiento o a nivel de ideas de negocio, etcétera, etcétera, creo que justamente es eso, como la observación de, mira, empatizo con esto que está pasando en las otras personas, empatizo con la necesidad de generar empleo, empatizo con la necesidad de tener un mundo más ecológico y a través de la observación como ir armando propuestas, ir armando productos, ir armando servicios. No sé, entonces no te podría decir como que es que admiro a X o Y, de hecho a mí particularmente eso me cuesta, porque es como, o sea, no sé, yo pienso en alguien, no sé, que admiro y digo, bueno, pero es que esta persona igual le da diarrea, esta persona igual habrá días que no quiere hacer Claro. cosas y tiene muchas cosas buenas, pero al final es un humano más como los demás, ¿no? Mm. Entonces, no sé, como que eso de esta persona me inspira, me motiva, me cuesta un poquito más, como que O, tal vez o, si- los problemas me o inspiran más. simplemente que les inspiró al momento de emprender y dice, oye, pues me gusta, bueno, aunque ya habéis plasmado vuestras ideas, oye, me gusta empezar a emprender en vez de trabajar para otro, pero por algo, por alguna Mm, circunstancia, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo, un poco de que te llega del entorno, de ese momento, ese estado de ánimo que puede surgir en ujú, cualquier momento, ¿no? Fíjate, ustedes ujú, como mujeres, y teniendo en cuenta el emprendimiento como meta, el emprendimiento como meta, y aquellas mujeres que quieren emprender,
¿qué consejos le darían a ellas de que están ahí, pues a lo mejor están en un trabajo, que no se sienten a gusto, que no están alineadas con su visión de la vida o pasión de la vida y que quieren emprender? ¿Qué consejos le darían a esas mujeres que quieren emprender? No sé, Melanie. Bueno, yo el primer consejo que les daría es leer un libro que a mí me impactó muchísimo, que se llama Mujer Millonaria. Y está escrito por la esposa de Robert Kiyosaki, que ahora no recuerdo, creo que se llama Kim Kiyosaki. Sí, Y sí, ¿verdad? Y ese libro a mí me impactó. De hecho, lo leí 2 veces porque fue así como que la primera vez, okey, y la segunda vez como para poder digerir todo lo que estaba leyendo. Es un libro que te ubica mucho como mujer, en la sociedad y en las múltiples responsabilidades que tenemos, pero que sin embargo, no son limitantes para poder nosotras ser millonarias o porque ser millonaria cada quien va a tener un concepto diferente, ¿no? Ujú, Millonaria no quiere decir que, no necesariamente está relacionado con tener mucho dinero. eh, Puede verse de diferentes aspectos y de eso trata el libro. Entonces, ese es un libro que a mí, si me pide un consejo, se lo daría a cualquier mujer, leer ese libro es muy bueno. Y creo que lo otro que he aprendido a lo largo de los años es hacerlo a tu propio ritmo, sin mm, comparaciones. O sea, tú eres único o única, si nos estamos dirigiendo a las mujeres, y las comparaciones siempre, siempre, siempre te van a traer, te van a restar, no te van a sumar. Entonces, hazlo a tu ritmo, respeta muchísimo tu proceso, es lo que yo he hecho. Al principio siempre es, cónchale, pero ¿por qué no tengo los resultados en tanto tiempo si fulanito los tiene en tanto tiempo? No, es tu proceso. Eso no te quita la responsabilidad de siempre invertir en ti, de crecer, pero creo que esas comparaciones siempre te quitan muchísimo. Entonces, respeta tu proceso, vívelo y bueno, y siempre ir como, va a sonar súper trillado, pero como que siempre ir detrás de los sueños. A veces yo me siento como, estoy como que en un momento que no es el momento en el cual yo me visualizaba hace 10 años, ¿sabes? Que tú dices, no, yo a tal edad, pero bueno, la cúspide. Y probablemente ahora veo y digo, oye, no estoy en donde yo pensé ujú, que iba a estar, pero, pero sí le doy muchísimo valor a lo que sí he aprendido, al proceso, a las cosas que sí tengo, y eso creo que es importante, ¿no? Esa ujú, sería mi recomendación. sí, para mí, yo iba a decir, escúchate, o sea, escúchate, eh, como que ten calma, o sea, no te agobies. Y lo otro es como, ¿sabes? Como sigue, o sea, la compasión o la empatía que tú le tienes a los demás, aplícala hacia ti misma, ¿no? Porque muchas veces crecemos con el concepto cultural de superwoman, de tenemos que ser mamá, profesional, mujer independiente pero casada. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que mantener la casa, atender bien a los niños, o sea, trabajar como si no tuviéramos niños, pero y estar presente para los niños como si no trabajáramos. De Ujú, paso, la parte física, impecable, nunca envejezcas, como que no se note que has tenido hijos, mujer corporativa de acero, pero amorosísima con sus amigos, ¿no? Entonces, tienes que desarrollar como, o sea, bueno, culturalmente está visto como que tienes que desarrollar tantas cosas, o sea, en torno a todas estas facetas y es casi como que tuvieras desorden de personalidad múltiple, ¿no? Y la realidad es como, no, date permiso de ser tú misma, ¿no? Y busca, si acaso, cuál es la siguiente mejora. O sea, no creo, esta parte que dice Melanie de confía en el proceso, de date permiso, o sea, a ver, que tienes que invertir en ti y leer todos los días y no sé qué. Probablemente sí, pero también está bien si no, ¿ok? Y hay ujú, veces que, por ejemplo, invertir en ti mismo significa cosas distintas. A veces echarte una buena siesta
también es una inversión. Ujú, ¿Ok? A veces apagar el teléfono y no contestar correos es la misma buena inversión que trabajar en tu plan de contenido para redes sociales. Entonces, escúchate, realmente ponte en sintonía con lo que quieres y, o sea, y con lo que necesitas, pero no lo que tu ego necesita o lo que la sociedad, o que si tengo que estar casada o que tengo que ser una mujer supermillonaria. ¿Eso realmente es importante para ti, sí o no? Si es importante, go for it. Pero muchas veces o sea, las cosas en la lista que están ahí a veces no son nuestras. O sea, ujú, esa es la realidad. Yo lo puedo decir porque yo lo he vivido, ¿ok? Y probablemente en el momento en el que más lo viví fue probablemente el momento en el que menos libre fui en mi vida. Entonces, es como hay que darse permiso para hacer como uno quiera hacer hoy, además, porque tal vez hoy no me provoca ser tan emprendedora, mañana sí, entonces mañana corro por eso. Y si al día siguiente estoy a la mitad, pues hago la mitad de mi vida de mi día de una forma y la mitad del día del otro. ¿Por qué? Porque al ujú, final lo más importante es el proceso y no el resultado. Honestamente hablando, yo que he visto historias de emprendimientos, que he estado yo en historias de emprendimientos exitosos, em, que no sé, me he mudado, ¿qué tal? Mira, los resultados no te los puede garantizar absolutamente nadie. No importa la planificación que hagas, no importa absolutamente nada, incluso si quieren después hablamos un poco de, o sea, la parte teórica de esto, pero los resultados no te los puede garantizar nadie, ni siquiera tú mismo. ¿Ok? Entonces es súper importante que aprendamos eso. De hecho, en estos días leí algo que me pareció súper acertado, que era o sea, la solución a la incertidumbre. Nosotros muchas veces creemos que es solucionar las cosas para tener claridad. Y en realidad la habilidad que hay que tener para poder superar la incertidumbre es en realidad la autoconfianza. O sea, no es que resuelvas la claridad, no es que resuelvas los problemas, no, 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 es que tú tengas confianza en ti mismo de saber que a pesar de la incertidumbre, pues lo vas a navegar y vas a estar bien. Y que si no vas a estar bien, también va a estar bien porque tengo la resiliencia emocional para navegar eso y el no saber y el que viene después. Y al final, o sea, eso es un poco en lo que hay que trabajar, en darse permiso. Y yo creo que el darse permiso justamente te da una autoconfianza increíble porque estás siendo como fiel a ti, ¿no? Entonces, más allá de cualquier otra cosa, de planifica, te da, no, 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 no. Escúchate, de verdad, ve qué es lo que quieres hacer, cómo te sientes, qué recursos tienes, si necesitas descanso, si necesitas avanzar, lo que sea que necesites y ve por eso. Y una vez que de verdad estés alineado con eso, se va a hacer súper fluido la forma en la que las cosas se van a ir dando. Yo noté, King, un poco, y coincide contigo con lo que estás diciendo, un poco es el tema de, oye, ¿cuál es tu propósito? Marcar ese futuro al que quieres llegar, ¿no? Que se marca tu propósito, ¿cómo vas a llegar? Pero sobre todo también eso que dices, conociéndote y teniendo esa confianza de que lo vas a hacer y de lo que te vayas a encontrar, qué herramientas contemplas para llevar a cabo eso que se te encuentra en el camino, las piedras que se te van encontrando en el camino, eres capaz de sortearlas, pero que no pierdas esa mirada en tu propósito de vida, que es lo que tú quieres llegar, ¿no? En esa meta que quieres llegar y que te va a hacer a ti feliz en ti, ¿no? Al final es ujú, un poco ujú, esa conexión la que veo. ¿Cómo lo veis eso, Melanie, ujú. por ejemplo? Sí, total. Total. Y creo que o sea, lo que hablaba aquí, ¿no? Que a veces somos muy empáticos con los demás, pero no lo somos con nosotros mismos. Igual es Mm, como la paciencia, lo veo yo, ¿no? A veces tenemos como tanta paciencia en sentarnos a escuchar, sobre todo, a los demás, comprenderlos y o sea, cómo lo estás haciendo, pero contigo mismo. Por ejemplo, a veces esa vocecita, ese autosaboteo, ese decir, uy, pero es que no estás en donde querías estar, ¿no? Lo que comentaba antes. Al final es dándote tú latigazos, ujú. latigueándote tú mismo. Y eso es tan dañino para esto de la autoconfianza, de poder tener esa seguridad de poder alcanzar lo que quiere, indiferentemente de lo que sea. Entonces, creo que esa parte que mencionaba Kim
de así como lo somos con los demás, hacerlo con nosotros mismos, es sumamente importante. Ujú, Ujú. así es. Mm. Y un poco también escuchando antes aquí en el tema de las cosas que se pone la gente al emprender, de las excusas, del tiempo, de si estoy con la familia, de esto y lo otro. En vuestro caso, ¿cómo habéis gestionado la vida personal con la de emprendedora? Al principio no la gestioné, al principio eso no sucedió. Por eso, por eso me estoy riendo, porque me pasa un poco lo mismo a mí. Eso no se logró. ¿Y Em, es cuál fue el principal? Pues bueno. Eh, sí, 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 o sea, y más sobre todo, bueno, quizás a quien también le pasa que cuando trabajas con tu pareja, uy, marcar esa línea entre lo que es la relación o lo que es la familia con el trabajo o con el negocio, con el emprendimiento, es muy difícil, la verdad. Al principio, obviamente, esa línea no existía. Esa línea no estaba allí. Pero bueno, poco a poco, yo estoy leyendo un libro que habla sobre los límites y es que ha sido como que crucial para mí leerlo porque es tan importante marcar esas líneas en todo. Bueno, mi vida personal llega hasta aquí, mi trabajo también llega hasta aquí, y marcar esos límites que estoy dispuesta a aceptar, que no estoy dispuesta a aceptar, son muy importantes para poder compaginar esa vida personal con el emprendimiento, porque el emprendimiento es cierto que te absorbe muchísimo tiempo, mucho más que un trabajo, de eso no hay duda Sí, alguna. sí, sí, sí. De eso no hay duda alguna. Y creo que también el componente de que te guste hacerlo, pues también es muy difícil que tú misma puedas establecer esos límites. Es como un niño que tú le dices, vas a estar en el parque hasta las 6 de la tarde, él no quiere estar hasta las 6 de la tarde, él quiere estar mucho más porque es que lo disfruta hacer. Y muchas veces los emprendedores somos así, disfrutamos tanto lo que estamos haciendo que no queremos establecer esos límites, pero esos límites son necesarios no solamente en el emprendimiento, en todas las áreas para poder llevar una vida equilibrada. Ujú, Eso es lo que yo pienso. ujú, Bueno, yo en mi caso hay dos cosas. Yo sí creo que hubo un momento en mi vida en que me di cuenta, puedes hacer, o sea, puedes tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo, ¿ok? Mm, Y creo que eso se veía muy marcado, por ejemplo, cuando tuve mi hija. O sea, es imposible vas a ser una mamá presente, que va a ver todos los momentos y no sé qué y tal, mientras eres una máquina en el trabajo. O sea, es como, no, no se puede, porque hay una limitación física, tiempo, espacio, energía, etcétera, etcétera. Y creo que lo principal es aceptar, soy de carne y hueso, con una energía limitada y tal. Entonces, ahí primero, ¿cuál es la prioridad? ¿No? Entonces, por ejemplo, para mí, o sea, y les voy a dar como un ejemplo así súper concreto. Cuando, claro, yo tuve a mi hija y me divorcié muy rápido, ¿ok? Entonces, bueno, o sea, me divorcié muy rápido después de tener mi hija, no, no es la relación. Aclaración. Y me divorcié. Entonces, imagínate, era mamá soltera con una bebé de 1 año. Y cuando me divorcié, literalmente vivía en un continente, me fui a vivir a otro, o sea, básicamente como que renací y dije, bueno, ¿cuáles son mis prioridades ahora? Bueno, mi prioridad número uno es volver a tener una estabilidad financiera, etcétera, 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 así súper sólida. Y la otra es ser una mamá súper presente. Y por algunos años de mi vida, eso fue la narrativa. Tanto así que, o sea, no tuve pareja hasta muchísimo después. Entonces, realmente no puedes, pero en ese momento yo decidí, esto es lo importante para, o sea, la primera de ser una mamá presente, porque yo estoy súper clara de que mi hija nada más va a tener 1 año, 2 años, una vez en la vida, ¿ok? ujú, Y todavía, o sea, hoy en día, solamente va a tener 6 años, una vez en la vida. Entonces, esto yo me lo tengo que disfrutar y esa es mi prioridad número uno. Ya después la segunda era porque era importante para mí como persona. ¿Ok? Entonces dije, por ahora mis dos objetivos son ser buena mamá y volver a reconstruirme yo como ente empoderado, financieramente exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo.
Entonces hay que saber elegir las batallas y honestamente eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Ahora, si tú me preguntas hoy en día, pues la primera es hija, familia, ¿ok? Porque ya ahora estoy en un entorno familia y después trabajo. Pero incluso el trabajo ya ni siquiera es por el lado financiero, sino algo en donde yo me sienta absolutamente feliz de De hacer disfrute. con quien estoy, de disfrute. ¿Ok? Ujú. Y el financiero está mucho más abajo porque, bueno, afortunadamente estoy en otra posición. Entonces, creo que también es súper importante como tener las prioridades claras y antes tú decías como el propósito de vida. Y yo creo que el propósito de vida, o sea, si bien es verdad que nosotros tenemos como dones y talentos, bases, que tenemos que explotar y que disfrutamos hacer, también es verdad que nuestro propósito de vida momentáneamente puede cambiar. Es decir, yo quiero ser un gran comunicador, etcétera, etcétera, y quiero hacer todas estas cosas y de repente tengo un hijo. Esas dos cosas a veces tienes que decir, bueno, ¿cuál es el que tiene, cuál es el que prima sobre el otro? ¿No? Y a veces siento que nos fijamos tanto como en ese propósito de vida o nos quedamos tan pegados a un cierto concepto que entonces los cambios nos cuestan, Mm. ¿ok? Y los cambios de identidad nos cuestan. Y al final eso es un tema porque o sea, el cambio de identidad y esas etapas y vivir esas cosas es un poco como lo que yo hablaba antes de la innovación. O sea, este viejo ser ahora se está encontrando con este nuevo ser que quiere hacer otras cosas nuevas y eso también es un proceso simbiótico. Entonces, mientras más identidades o más etapas tú vayas incorporando e integrando en tu persona, pues más habilidades después te da para hacer cosas nuevas, inventar cosas nuevas, o sea, ir descubriéndote de otras formas, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es como, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te resuena en este momento? ¿Cómo? Y estar siempre chequeando, porque hay veces que ya hay cosas que no te resuenan de antes e ir como haciéndole el update a esas prioridades. Ya después, claro, entran un montón de cosas como red de apoyo, a quien necesito, pero esa planificación o esa infraestructura nunca la vas a poder hacer a menos que tú tengas claridad en qué es lo que necesitas en ese momento. Mm. Es Sí, ir no, recalibrando. recalibrar Exactamente, sí, constantemente, es así, constantemente, constantemente. constantemente. Tus valores van cambiando a lo Ujú, largo de tu vida. ujú, Y algo que acaba de decir Kim, por ejemplo, yo también lo he oído personalmente. Yo soy ingeniero también, aparte de coach, y yo cuando pequeño siempre tenía esa mirada siempre en la ingeniería, aunque siempre me gustaba el tema del comportamiento humano, o sea, tenía un propósito que era la ingeniería, pero llegó un momento de mi vida que me gustaba más ya el coaching que la ingeniería. Mi propósito de vida había cambiado totalmente. claro. Entonces ya, claro, los valores también cambiaron. Ujú, Entonces esa ujú, mirada cambia. Y otra cosa que también ha traído aquí, Kim, que es el tema de qué es lo que en tu momento tiene valores de la familia o lo que sea. Y a veces nos integramos tanto en el emprendimiento, en nuestro propósito, en nuestra pasión, nos asociamos intensamente que dejamos que ocurren otros miedos, ¿no? Como, oye, que mi mm, familia que está a mi lado, ¿qué pensará que no estoy con ella, que no la cuido? Y estoy en la vida personal, sino que estoy ahí metido horas y ujú, horas y no avanzo en lo que, o no comparto ese equilibrio, esa rueda de la vida que traíste al principio, Kim, donde al final Ujú, lo que se busca es un equilibrio en sí, ¿no? No sí. sé cómo. Eh, yo un Sí, poco, y es que, sí, sí, verás, ahí te voy a rescatar algo allí que a veces también pensamos, es que si no estoy trabajando, a mí me ha pasado que si no estoy trabajando, por ejemplo, en mi emprendimiento, es porque estoy perdiendo el tiempo. O sea, si yo dedico tiempo, por ejemplo, a estar mm, con mis amigos, entonces ese tiempo que les estoy dedicando es porque estoy perdiendo el tiempo. Y resulta que muchas veces me ha pasado que, ok, vale, voy a compartir con mis amigos y ese compartir me nutre tanto o más que si me hubiese quedado trabajando en lo que estaba haciendo. ¿Por qué? ujú, Porque te da visiones diferentes, porque te da como un soplo de aire fresco que tú dices, cuando regresas, dices, no, ya esto yo lo veo diferente o ves soluciones donde antes veías solo problemas. Entonces, es que el equilibrio creo que es súper importante tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo de cualquier negocio. ujú, 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 interesante. Mira, ya un poco trayendo también esto, el tema de
me gustaría empezar por ti, Kim, en el caso de el éxito que has tenido como emprendedora, que un poco esa práctica, que lo traigas aquí a esta conversación de cómo lo has llevado a cabo, qué es lo que has hecho exactamente. Un poco al principio nos dabas unas pinceladas, ¿no? Oye, he hecho esto, pero qué se ha cultivado ahí para que ese emprendimiento o esa parte tuya exitosa has podido llevar a cabo? Mm, a ver, sin duda alguna, en ese momento de mi vida yo tenía, o sea, mucho enfoque, mucha visión, estaba así, o sea, tenía una planificación, era súper estratégica, em, no sé, o sea, de verdad, o sea, estaba súper abocada a eso. Yo creo que por eso tuvimos los resultados que tuvimos, porque todos éramos así, pero también siento que, o sea, aunque por fuera, o sea, y lo quiero mencionar, lo quiero traer a cotación porque, o sea, yo siento que cuando yo hablo mucho como de mi emprendimiento y que $1 million company, no sé qué y tal, todo el mundo, wow, qué increíble. Y sí, qué increíble, pero también hay un lado B de esas cosas. O sea, el lado B es, en mi oficina había una sala donde había una cama plegable, donde la gente iba a tomar siestas porque la gente no iba a su casa a dormir. ¿Ok? O por ejemplo, te metías en la página web de la empresa en el área del equipo estaba mi gato. Y era como, ay, qué bonito, una Pet compañía pet friendly. friendly. Sí, es pet friendly, pero la realidad es que como yo no iba a mi casa a darle comida al gato, nos los trajimos a la oficina para que el gato no se muriera de hambre. ¿Ok? Entonces, claro, a nivel de marketing, esta persona que está aquí dijo, bueno, ¿cómo podemos reframe esto para que se vea cool y tal? Y sí, muy bien, pero la verdad es que todo eso se hizo en un desequilibrio muy grande. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces sí es verdad que teníamos metas fijadas y usábamos estas son las metas y esto es lo que vamos a hacer hoy. Y éramos pequeños tiburoncitos en la casa y el acecho de las oportunidades y con quién hay que hablar y networking y todo eso. Habilidades que obviamente hoy en día me han servido. O sea, estrategia, tú me pones a hacer algo y, o sea, vamos. O sea, a ver, pero como que sí es verdad que esa es una realidad que está ahí y que creo que lo que yo más me llevé de esa época que uso hoy es de cómo no transgredir, o sea, y cómo hay una cosa en psicología social que se llama, o sea, tú tienes aspectos de tu personalidad y ese aspecto de la personalidad puede estar equilibrado o puede estar en algo que se llama overdrive, es decir, lo estás usando de más. Entonces, por ejemplo, la honestidad. Si tú eres una persona que eres honesta y como esa característica está balanceada, pues tú eres una persona que puede hablar abiertamente de las cosas y vas a ser siempre honesto, va a haber un grado de transparencia en todo lo que tú hagas, etcétera, etcétera. Si tú eso te lo llevas a overdrive, lo que empieza a pasar es que entonces prefieres la verdad sobre la empatía. Dices las cosas como te salgan porque para mí lo más importante es ser honesto, ¿ok? O no mides en los momentos en los que dices verdades. Entonces, claro, en ese momento, por ejemplo, yo estaba súper enfocada, pero tenía el foco en overdrive. Entonces, por eso la rueda de la vida disparatada, ¿ok? Tenía la ambición en overdrive, entonces, claro, íbamos súper rápido, o sea, crecimos un montón en un tiempo muy poco y al final esa ambición lo que hizo fue a costa de mi salud personal, de mis amigos, no sé qué. Es más, yo me acuerdo que cuando yo hice eso y volví, dije, ah, ya va, espérate. O sea, de hecho dije, tengo 9 meses sin ver a ninguno de mis amigos. Y les dije, mis chicos, vamos a ver, no sé. Cuando me senté en la mesa, era así como, no, o sea, era como que no sabíamos de qué hablar, porque todo el mundo, bueno, ¿qué ha pasado estos últimos 9 meses? No, me fui de viaje, hice esto, no sé qué. ¿Y tú qué has hecho? En la oficina. O sea, no tenía más nada que hablar, ¿sabes? Mm. Y era como que ya no los conocía, no sé, fue muy raro. Entonces, claro, sí es verdad que hubo un montón de cosas, o sea, enfoque, sí, motivación al 100, planificación, ni la milicia.
Estrategia, relaciones públicas, toda esta parte, sí, pero probablemente muchas de esas cosas en overdrive. Entonces, no es algo que yo te diría como que sí, les quiero aconsejar a todos que hagan exactamente y esto fue lo que me llevé. No, 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 en realidad lo que más me llevé fue no pongas tus habilidades en overdrive porque eso es un juego peligrosito. Ujú. Mm, Total. totalmente. En tu caso, Sí. Melanie, ¿qué ha pasado ahí contigo? Sí, no, y por ejemplo, tomando el punto de Kimberly, te diste cuenta fue a través de una rueda de la vida, pero ¿qué tal Mm, si te das cuenta a través de una enfermedad? ¿Sabes? mm, Ujú, Que ujú, es ujú, un ujú. momento en el que tú dices, bueno, que yo lo pasé de alguna manera con mi esposo, que llegas a un momento en que tú dices, vale, o sea, me he enfocado tanto en trabajar que ahora que tengo esta situación de salud, ¿para qué te ha servido todo eso? O sea, ¿qué tal si hubiese invertido parte de ese tiempo más bien en cuidarme? Porque al final te va a pasar factura de alguna forma u Mm. otra. Entonces, qué bueno que tú te diste cuenta a través de una rueda de la vida. O hombre, claro, sea, por eso le no, invito a que hagan sesiones de coaching. O sea, no, 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 el pero tema es igual, que es, sí, eh, no, ¿qué no, no, decir? ojo, que yo me di cuenta a través de una rueda de la vida, pero después eso, o sea, eso desencadenó en un divorcio, en un montón de Ujú, cosas, porque Claro, al ujú, final te das cuenta de, no, para allá va. O hay temas sea, ujú. colaterales, sí, sí, exacto, sí, sí, enfermedad, sí, 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 sí. experiencia, pero te da en emprendimiento y te da cualquier trabajo, también no solo en el emprendimiento, es decir, te Claro. asocias tanto, tu diálogo interno es tan constante y tan profundo que ya lo Ujú, automatizas ujú, tanto que ya Mm, ni te escuchas. Y cuando te vienes a escuchar es en el momento que te viene ese estrés o ansiedad o esa enfermedad. Es cuando ujú. ya viene el toque de verdad, que es lo que acaba de decir Melanie, ¿no? Y gracias a Dios que ha sí. sido otra vez en la rueda de la vida, pero una de las herramientas que tanto aplicamos en temas de coaching. Y Melanie, en tu caso, ¿cómo ha surgido esos éxitos de emprendimiento? ¿Cómo ha surgido tu emprendimiento en sí? ¿Qué éxitos has tenido? ¿Qué has hecho? Sí, al principio yo creo que también fue como se lograron los resultados por eso, porque había como muchísimo enfoque, muchísimo también de plantear metas, hacer seguimiento de las metas, números, cuántos son ventas diarias, ventas mensuales, ventas de todos los extractos, cómo aumentamos un 30% estas ventas, cuáles son, cuál es el plan de acción que vamos a diseñar para aumentar estas ventas, o sea, todo así como que fríamente calculado y claro, siempre hay cosas que tú rescatas y cosas que no. Yo creo que Mm, hay parte de eso que sí rescato, creo que el enfoque sí es importante, pero bajo un equilibrio, ¿no? Y yo honestamente creo que sí se puede desarrollar un emprendimiento eh, un poco más equilibrado, de alguna manera decirlo, ¿no? Creo que sí se pueden alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, en esta etapa, creo que sí se puede lograr tomando en consideración ujú. todos esos aprendizajes, ¿no? Y creo que es eso. Creo que sí se puede lograr como ya para, para hacer como una conclusión de la conversación, es que sí se puede desarrollar un emprendimiento siendo mujer, también se puede hacer, Mm, y creo que también se puede hacer de una manera equilibrada, manteniendo sí. todos los aspectos a raya, creo que se puede lograr. Yo ahí tengo que admitir que, o sea, con toda responsabilidad y haciéndome la culpa, o sea, por ejemplo, o sea, creo que hay dos verdades fundamentales. Sí es verdad que el nivel de trabajo que tú le pongas a algo tiene que ver con los resultados que no van a estar garantizados, pero es un juego de números, es decir, mientras más intentas, más posibilidades tienes de avanzarlo. ¿Ok? Tiene que ver con la constancia, pero también es verdad que, por ejemplo, en mi caso, sí, fue súper exitoso, no sé qué, me costó un montón de cosas, pero yo creo que el problema era que yo no tenía la mentalidad adecuada. O sea, yo creo que el tema fue que mi mentalidad fue muy de startup Silicon Valley, de esto tiene que empezar rápido, crecer rápido, no sé qué, hay que pasar el valle de la muerte rápido, porque claro, a nadie, o sea,
a nivel social e incluso a nivel de inversión, nadie te dice, yo quiero invertir en una compañía que tiene 10 años creciendo, o sea, estableciéndose y que el crecimiento es lento. No, 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 todo el mundo quiere invertir al principio, que crezca rápido y todo te lleva a eso. Entonces, claro, como eso era para mí, en mi escasa visión, cuál era las reglas del juego, entonces yo me fui por eso. Pero creo que ahora, o sea, hoy en día, por ejemplo, si yo pongo, y por ejemplo, las cosas que yo hago con consultoría, yo digo, espérate, yo soy la que pone las reglas del juego. Ujú. ¿Ok? Y mis reglas del juego son estas. Entonces, creo que es un tema como de nivel mental y de cómo tú dices, a ver, esto yo lo puedo planificar esto, porque lo que tiene el emprendimiento es que tiene toda la flexibilidad, ¿ok? Y de que tú lo puedas amoldear a que tú tengas la libertad que quieras, que puedas vivir de lo que quieres hacer, de que sea rentable, ¿ok? Y ojo, yo lo he comprobado, porque yo el año pasado viví todo un año de solamente hacer consultoría, porque dije, necesito el tiempo, o sea, primero quiero descansar más, segundo, estoy planificando mi mudanza a España y tercero, me lo quiero tomar con calma. O sea, esto va a ser un cambio heavy para mí, para mi hija, tengo que buscar colegios, una casa nueva, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo estar trabajando. Y a través de eso me di cuenta, yo puedo poner las reglas del juego. Entonces tiene que ver mucho más como en el mindset que tú tienes y en, digamos, como en este poder de decir, yo pongo las reglas del juego, estas son las cosas que son importantes para mí, etcétera, etcétera. Y esa claridad es lo que te va a permitir hacer esa visión. Entonces, obviamente, el emprendimiento te da todo eso, pero tú también lo tienes que diseñar y no lo vas a poder diseñar a menos que tengas esa claridad Total. personal de esto es lo que el balance significa para mí, esto es lo que es importante para mí en estos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, ya por terminar, eso y con ese mensaje tan poderoso de Kim, y también que lo has dicho Melanie antes, esa claridad, tú pones, nosotros o nosotras ponemos las reglas del juego, ¿no? De nuestra vida, ¿no? De cómo avanzar y hacia dónde queremos avanzar y cómo queremos hacerlo. Y bueno, bueno, que de vuestras redes sociales, donde podéis la gente pues consultar, encontrar lo que hacéis, cómo lo hacéis. En tu caso, Melanie, por ejemplo. Bueno, tengo la cuenta de Instagram, @melanipotencia, y bueno, básicamente ese es el punto de encuentro. Ese- Vale, de todas ese- formas, también pondremos en el canal de YouTube, también ponemos vuestros datos, ¿vale? Y en tu caso, Kim. Sí, y en mi caso, con que busquen Kim Carlotti en Google, sale ya. cuenta de Instagram, página web. También si quieren seguir lo último que estoy haciendo, me pueden encontrar en Bridge for Billions, sobre todo si son emprendedores y quieren oportunidades de hacer crecer sus emprendimientos, pasar por un periodo de validación. Tenemos muchos programas abiertos y eso. Con que pongan Kim Carlotti sale todo porque afortunadamente más nadie en el mundo se llama como yo. No sé si Melanie, creo que igual. Bueno, tampoco. Bueno, lo pondremos de todas formas en las redes del canal y también para que la gente pueda acceder a vuestros canales para contactar con ustedes, ¿no? Ujú. Así que muchas gracias a las dos por estar aquí en este encuentro, muy enriquecedor todo lo que habéis aportado, que seguro que hubiésemos tenido más tiempo, hubiese aportado también mucho más por lo que se ve, la vivencia, la energía, la sonrisa que tenéis, que eso a cualquier emprendedor y que nos esté escuchando seguro que les llega. Y nada, y todos aquellos que nos escuchen, bueno, tendremos pronto otro capítulo también del programa La Confianza que tenemos aquí en el capítulo IAS España. Y muchas gracias por estar con nosotros y vernos. Hasta la próxima. Saludos. Chao, Gracias, José, chao. gracias. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries.